Carpincho TV. Les damos la bienvenida a Carpincha TV, tu podcast feminista de confianza. Soy Guadalupe Cuevas. Y yo soy Lila Andrea y la idea es hablar sobre las luchas ambientales de manera federal en Argentina porque no podemos defender lo que no conocemos. Este es nuestro episodio número 15 y hoy vamos a hablar sobre los animales. En el marco del Día del Carpincho en Argentina, que es el 15 de septiembre, y no señora, no señor, no me estoy refiriendo a los funcionarios de este gobierno cuando digo animales. No, yo me pregunto por qué les decimos animales cuando queremos insultar a alguien, ¿no? Si los animales no tienen nada que ver con todos nuestros desastres. No sé, ni la verdad deberíamos decirle humanos, ¿no? Andás a ver qué piensan los animales de nuestra especie, que se piensa tan genial. Y aquello malo que piensan seguramente tienen razón. Y sí. Bueno, retomando el tema del Día del Carpincho, no es ingenuo que nos llamemos carpinchas después de lo que sucedió en Nordelta, Buenos Aires, que nos pareció que es un animal que nos representa, es sociable, amistoso, lindo, pero también que lucha por sus territorios, ¿no? Y es algo que a las ecofeministas nos define. Claro que sí, la lucha por los territorios y los bienes comunes que hay allí, y en eso le venimos mostrando a través de muchas compañeras, ¿no? Estas luchas que dieron testimonio a lo largo y ancho del país y en todos nuestros episodios. Así es, y hablando del Nordelta, llegó una videocarta de Silvia Soto. Ella es ambientalista, animalista, vive en Nordelta desde el 2012 y es la encargada de medios de los vecinos autoconvocados en La Voz de los Carpinchos, que nos va a comentar un poco más sobre esta amigable pero luchadora especie. A ver qué nos dice. Hola, ¿te llegó una videocarta? Hola, soy Silvia Soto, desde un lugar impensado como Nordelta y dentro de Nordelta un lugar impensado como la Reserva Natural, a través de mi padre, que es descendiente directo de pueblo originario. He recibido una formación muy particular con respecto a la vinculación con la naturaleza y con los animales, ¿no? Y con el territorio, con donde nos toque habitar. En el 2012 compramos un lote en Nordelta, que estaba en ese momento rodeado, que continúa estando rodeado, ¿no? Del río Luján, pero en otro estado. Cuando luego de la pandemia se reinician las obras, es cuando justamente sucede la unificación de todo mi activismo en relación a lo ambiental y la fauna silvestre, porque justamente es el momento en el que las áreas no desarrolladas hasta ese entonces, unas 300 hectáreas aproximadamente, devastan todo el territorio y hábitat de la fauna silvestre, por lo que queda a partir de entonces desterrada y acorralada en distintos barrios, sin áreas comunes, sin los últimos espacios de cursos de agua naturales, los bosques bajos leitaicos. Esto impacta grandemente en la fauna silvestre, por lo que empiezan a circular en los medios masivos de comunicación la supuesta invasión de carpinchos, la supuesta superpoblación. Se trata justamente de nada más ni nada menos que de esto, del hecho de haberse quedado sin el territorio que hasta la pandemia venía más o menos refugiada en esa área. Es lo que me llevó a concientizar y a vivirlo día a día, en presencia, con el cuerpo de los animales, el tema de que estén expuestos, ¿sí? Las bebés y las manadas, las crías cambian totalmente su circuito, porque empieza a estar todo cercado, inclusive con cercos electrificados hasta los bordes de los cursos de agua, lo que les impide acceder a tierra, agua, tierra, en forma natural como venía estando en sus últimos refugios. Esto impacta grandemente en todo mi trabajo, porque por un lado empieza también la ampliación de mi barrio y empezamos nosotros la causa judicial ambiental, que está aún en curso,
y a partir del cual los vecinos realmente se unifican en la diferencia con mi postura radicalmente distinta con respecto a tener que construir absolutamente todo. Eso nos parece lo más radical, ¿no? Querer pretender devastar absolutamente todo, el 100% de cada área. Eso es de un objetivo realmente extremo, porque lo que nosotros pretendemos es que justamente se logre preservar un porcentaje de estas áreas ante cualquier movimiento de suelo o desarrollo que pueda preservar y mantener la supervivencia de la fauna silvestre. Entonces, a partir de entonces son estos vecinos que radicalizados me expulsan de todos mis ámbitos de participación y remediación que venía teniendo en mi barrio y quedo realmente marginada, aislada, discriminada, expulsada, amenazada, hostigada, junto con mi familia, por supuesto, por lo que a partir de entonces me empiezo a conectar con los vecinos de barrios abiertos del alrededor, de Ique Luján, Villa La Ñata, vecinos de islas, a los cuales les agradezco profundamente el hecho de que me han recibido y compartido y nos hemos vinculado y enlazado en toda esta lucha territorial que está realmente impactada y relacionada e interrelacionada, ¿no? Porque los impactos ambientales justamente de estos rellenos y esta nueva cota deja a los demás del entorno más natural con el riesgo de ser inundados. Y no solo es el impacto de las inundaciones, también el impacto de las sequías al tener el suelo totalmente modificado, sin humedales, sin cursos naturales de agua o sus cursos intervenidos, transformados en lagunas cerradas o modificadas como el arroyo Las Tunas y una serie de sucesos que realmente no solo impactan en la fauna silvestre, sino también en los humanos. Los carpinchos y sus manadas y sus bebés que realmente están luchando por su supervivencia en forma explícita y amorosamente a la vez, ¿no? Porque en ese sentido no solo son una guía, sino también una demostración de que hay formas que quizás el ser humano debería investigar más profundamente y observar, porque esta especie se relaciona con todas las especies, inclusive con sus propios depredadores, ¿no? Es una lección de biodiversidad en función de una supervivencia cooperativista que nos muestra un camino que deberíamos aprender. Bueno, agradezco mucho a Carpincha TV por este espacio y feliz Día del Carpincho. Es un honor compartir el mismo nombre con los vecinos autoconvocados de La Voz de los Carpinchos. Tenemos un change.org casi llegando a 45.000 firmas y por favor mantengámonos en red porque esto es una estrategia de supervivencia que también nos enseñan los animales. Gracias por la videocarta, Silvia. Qué tremendo que como somos en la humanidad, ¿no? Y qué manera de despojar territorios y después creer los propios, pensar que son solo nuestros. Exacto, ¿no? Pero bueno, igual es curioso saber este tema de los carpinchos que se han puesto tan de moda. Me da curiosidad, además, carpinchos con mochila de tortuga, carpinchos en los cuadernos, carpinchos en figuritas. Peluches, hay como un hiperconsumo también de los carpinchos que salen, ¿no? Hasta la cancioncita viral de Capibara, ¿no? Está en todo lado, ¿por qué será? Y yo buscando en Google vi que decía que se había puesto muy de moda por un anime japonés, pero es como de inicios de los 2000, del Capibara, ¿no? Entonces, digo, tanto tiempo después, supongo que alguna fábrica habrá hecho muchos peluches y los tenía que vender. Algo así debe ser, y también es esta amistosidad que presenta el carpincho, ¿no? Que hace que sea tan lindo y tan agradable a la vista, al tacto con los peluches. Bueno, habrá que preguntarse por qué están en todos lados, por qué se hace una sindicato de carpinchos ahora que están resistiendo el nordeste. Claro, además defendiendo su territorio, ¿no? Los Carpincho Guevara serían, ¿no? Como una especie de Carpinche Guevara que defiende el territorio y quizás el capitalismo lo quiere captar para su beneficio.
Bueno, no lo dejaremos. Por lo menos intentaremos. Bueno, pero más allá de todo este consumo que hay sobre los carpinchos, también hay esta otra problemática que se intenta encerrar a los pobres animales en ambientes artificiales, ¿no? Sí, se me ocurre, por ejemplo, el cambio de denominación de zoológico a ecoparque, como pasó en Capital Federal. Exacto. Pero según especialistas del CONICET, el ecoparque es una reconversión estética y discursiva que vende una relación más ética con la fauna, pero que en muchos casos conserva las viejas prácticas con nuevos eslogans. Y no solamente eso, se le suma también que estos espacios supuestamente de libertad son impulsados por fundaciones y actores privados. ¿Acaso hay un poco de capitalismo en esto? Y sí, y de la mejor cepa. Es un poco como cuando hablamos de greenwashing, ¿no? Quieren hacernos creer que los animales están mejor, pero ¿será así? Pero, ¿sabes qué? Los animales, como pasó con los carpinchos, toman cierta revancha. ¿Conoces la historia de la orca Glaris? Claro, fue muy popular, me suena, pero aunque no recuerdo a detalle, esa era una orca que en 2023 fue acusada, ¿no?, de atacar yates en Gibraltar. Sí, hasta el día de hoy se están tratando desde la ciencia de encontrar una explicación certera de por qué hacía esto, ¿no? No se llevó a ninguna de las explicaciones, pero las que leí, ninguna dice que la orca es asesina, digamos, ¿no? Como decían algunos noticieros en sus encabezados. Parece que a algunas personas les gustaría que la orca haga justicia de clase, ¿no? Bueno, orca asesina me suena mucho a películas CCB. Sí, total. Pero bueno, también algunos portales hablaban de delfines violadores en otros casos y parece que muchas personas tienden a la humanización de los animales en todo sentido. A ver, este es un tema sumamente complicado. Acá, haciendo el programa, tuvimos discusiones al respecto, porque normalmente no hablamos de los animales, ¿no? Lo que hablamos se lo habla desde el tema de la comida, del consumo en todo caso, pero es mucho más amplio y sumamente complejo, ¿no? No tenemos respuestas claras, pero sí tenemos a la carpincha que nos puede explicar un poquito más. Explicator. Desde el año 2020 se celebra el Día del Carpincho en Argentina. Esta fecha se formó orgánicamente por comunidades digitales y grupos de conservación como un mecanismo de visibilización y un dispositivo cultural para la promoción de la conservación de la especie Hydrochoerus hydrochaeris, más conocida como carpincho o capibara. Todo a partir de que en la localidad de Nordelta, en la provincia de Buenos Aires, estos roedores gigantes empezaron a causar problemas en los barrios privados que ocuparon su territorio, cuando en realidad son los barrios privados quienes causaron los problemas en los territorios de los carpinchos. Biografía. Un gigante comunitario. El carpincho es el roedor viviente de mayor tamaño. Su éxito adaptativo se basa en su sociabilidad. Como se ha documentado, habitan en grupos cohesionados que pueden superar los 20 individuos, con estructuras sociales complejas basadas en la vigilancia cooperativa y el cuidado comunitario de las crías. Ecológicamente, se les considera una especie clave y especie paraguas. Su presencia indica la salud de los humedales y ecosistemas riparios, y su protección conlleva indirectamente la preservación de todo el entramado biótico asociado a su hábitat. Donde el carpincho prospera, el agua está limpia y la biodiversidad florece. Conflicto. Mascotización versus derechos. Los animales silvestres son aquellos que viven en forma independiente de los seres humanos y deben permanecer libres en su hábitat natural. Retener animales silvestres en un domicilio particular como si fueran animales de compañía se denomina mascotismo. La popularidad del carpincho conlleva un riesgo, el deseo de poseerlo, de convertirlo en un objeto de entretenimiento doméstico, arrancándolo de su vida social y su hábitat esencial. Esta práctica de mascotización constituye una forma de extractivismo sobre la fauna, que ignora sus necesidades etológicas y vulnera sus derechos como seres sintientes, no como mercancías o adornos. Antropocentrismo, el extractivismo del hábitat. La presión más significativa es la pérdida y fragmentación de su hábitat, impulsada por un modelo de desarrollo extractivista a gran escala. Actividades como el avance de la frontera agropecuaria, la especulación inmobiliaria que drena e incendia humedales y la contaminación fluvial representan amenazas críticas para sus poblaciones.
Este fenómeno característico del antropocentrismo no solo es el factor principal de la vulnerabilidad para los carpinchos y otros animales no humanos, sino que también tiene profundos impactos socioambientales. El antropocentrismo es una perspectiva filosófica y ética que sitúa a los seres humanos en el centro de la consideración moral, interpretando el mundo principalmente en función de sus intereses y necesidades. Desde esta visión, la naturaleza y los demás seres vivos suelen ser valorados en la medida en que resulten útiles para las sociedades humanas. Este enfoque ha sido ampliamente discutido en filosofía ambiental, ya que se lo relaciona con la explotación de los ecosistemas y la subordinación del resto de la vida al beneficio humano. El antropocentrismo considera a los animales principalmente como recursos o medios para satisfacer necesidades humanas: alimentación, experimentación, entretenimiento, lo que invisibiliza su valor intrínseco y su capacidad de sentir y experimentar el mundo. En este punto se habla de ética y se pretende hacer un cambio sobre la misma. Biodiversidad. La arquitectura de la resiliencia, que los sostienen. Cada especie, desde el yaguareté, que regula los bosques, hasta el humilde polinizador, cumple una función ecológica específica. Estas funciones, como la polinización, la dispersión de semillas o el ciclo de nutrientes, son servicios ecosistémicos insustituibles. Operan como una red de interdependencias donde la pérdida de un solo nodo puede desestabilizar todo el sistema, reduciendo su resiliencia frente a perturbaciones como el cambio climático. La crisis de extinción masiva que vivimos no es un fenómeno natural, es el resultado directo de la acción humana guiada por una lógica de dominación. Solo como ejemplo, según Living Planet Index 2016, que mide las tendencias de miles de poblaciones de mamíferos, pájaros, reptiles, anfibios y peces a lo largo de la Tierra, muestra que dentro del periodo 1970 a 2012 ha habido una declinación de la población del 58%. Una estrategia de protección integrada es la conservación de especies que no es un gesto aislado, ya que comprende la protección de hábitats críticos, el establecimiento de corredores biológicos para contrarrestar la fragmentación y la implementación de políticas públicas que prioricen la salud ecológica. El caso de los carpinchos urbanos, como los de Nordelta, es el ejemplo perfecto. No son una invasión, son el recordatorio incómodo de que sus hogares fueron arrasados. Son la naturaleza que reclama su espacio, que se adapta con una sorprendente resiliencia, mostrándonos que la vida siempre se abre paso. El argumento central de la conservación va más allá de la utilidad instrumental. Postula el valor intrínseco de los seres vivos a su derecho inherente de simplemente existir. Escuchaba a la carpincha y pensaba cuánto camino nos falta por recorrer en nuestra relación con los animales. Sí, mucho. Este es el extractivismo que lleva adelante la humanidad, ¿no? Y arrasa con toda la vida y los animales son muy perjudicados en este sentido. Pero no todo es negativo, hay acciones que están haciendo gracias a que hay gente que se está organizando. Por ejemplo, en abril de 2025 la provincia de Santa Cruz prohibió por primera vez en la historia la caza de pumas y zorros en todo el territorio, sentando un precedente para otras provincias que lo consideran una actividad divertida. Ah, qué divertido. ¿Sería divertido para esos cazadores que fueran cazados? Recuerdo algunos casos así y no fue tan divertido. Eso es el antropocentrismo, el condenar a las diferentes especies a vivir en cautiverio o presas, quitándoles la libertad, esta palabra que está tan de moda, ¿no? Pero para hablar de esto nos llega un testimonio de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, de María Sol López, vegana y activista en el Santuario de Animales Los Libres. Y a ver qué nos cuenta ella. Hola a todos, mi nombre es María Sol López, soy vegana y activista por los derechos de los animales, oriunda de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. Soy técnica agrónoma, diseñadora gráfica y hoy me invitaron a este espacio para charlar sobre animales y veganismo. Les cuento que actualmente pertenezco al equipo del Santuario de Animales Los Libres, ubicado en Exaltación de la Cruz, Argentina, en el cual cohabitamos con diferentes especies de animales, entre ellos chanchos, vacas, toros, gallinas, caballos, gatos, perros, animales de todo tipo, ovejas, cabras. Les cuento también que entre estos animales no humanos
habitan muchas historias de rescate, de abuso y de maltratos. También varios animales que tenemos llegaron por rescates de ellos mismos y nuestro. Lamentablemente, estas especies mal llamadas de consumo que cohabitan entre nosotros no se los ve como sujetos de derecho, ya que no tenemos ninguna ley en Argentina que los defienda. Por todo esto, la mirada antropocentrista del ser humano mata a millones de animales todos los días. Les cuento también que el trabajo que realizamos en el santuario es muy variado, desde medicar a los animales, limpiar sus espacios, alimentarlos, vacunarlos, desparasitarlos, trabajar codo a codo con el veterinario, hasta, por supuesto, llenarlos de mimos. Cada animal en el santu tiene una historia y un nombre. Este trabajo que realizamos entre todos, tratamos de generar conciencia en la sociedad. Tratamos de hacer entender que los animales no nos pertenecen, que son sujetos de derecho y no objetos como lo ve la mayoría de las personas. Muchos de los activistas que estamos en los santuarios y los refugios promovemos el veganismo para que se cree un mundo más justo. Tratamos de reeducar la conciencia que tiene generalmente la gente. Los santuarios y los refugios también somos el eje de la liberación animal. Por eso es tan importante el apoyo de las personas, tanto para nosotros como para los animales no humanos que cohabitan en los santuarios y en los refugios, que existen, por supuesto, alrededor de todo el mundo, no solo en Argentina. Dicho todo esto, los invito a reflexionar sobre sus hábitos de consumo, que luchemos hasta la liberación animal total, que la salida es colectiva y no individualista. Gracias por el espacio. Liberación animal. Es hora en Carpincha TV de nuestra entrevista y está con nosotras la doctora Micaela Camino, bióloga e investigadora del CONICET, que recibió el premio Buffet de National Geographic 2025 por su trabajo en Chaco Seco en la preservación del pecarí quimilero. Gracias, Micaela, por este rato con nosotras acá en Carpincha TV. Gracias, chicas, de invitación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Micaela. Qué lindo tenerte desde donde estás, que se ve un paisaje hermoso, divino, unas ganas de estar por allá. Decinos, Micaela, bienvenida a este programa. ¿Qué te motivó inicialmente a dedicarte a la conservación del Chaco Seco y a estudiar específicamente al pecarí quimilero? ¿Nos podés explicar qué es este bichito? Sí, gracias. Bueno, yo en realidad me gusta mucho como estar en la naturaleza, al aire libre, moviéndome. Y cuando me había recibido de licenciatura en biología, como que estaba recorriendo otros proyectos, aprendiendo distintos métodos de muestreo, de estudiar en el campo los animales del monte, los animales silvestres. Y bueno, la verdad, cuando llegué al Chaco Seco a mí me gustó muchísimo, me gusta porque es una región donde todavía nos falta muchísima información como científicos. Hay muchas cosas para explorar que no conocemos y eso me parece fascinante, me parece divertido, se me presenta como un parque de diversiones, por decir. Y al mismo tiempo hay un montón de gente que habita ese bosque seco y que sabe un montón, que son personas indígenas, campesinos criollos, que saben, que conocen. Entonces ahí también en mi interés aprender junto con esas personas, a ver cómo podemos unir nuestros saberes para resolver problemas concretos y reales de conservación, ¿no? Y bueno, a mí eso me interesó mucho desde el principio y me fui quedando, primero estudiando como la biodiversidad en general, sobre todo lo que son mamíferos medianos y grandes, y luego viendo el peligro de extinción del pecarí quimilero, que para quien no sabe, por ahí a simple vista parece un jabalí, pero no es un jabalí, es una especie que solo existe en la región del Chaco Seco. Existen 3 especies de pecaríes en el mundo, pero el pecarí quimilero solo es de la región del Chaco, está muy amenazada de extinción y está muy adaptada a estos ecosistemas. Entonces, la verdad es que según los estudios que fuimos haciendo, si no conseguimos frenar el desmonte y actuar para que se conserve la especie, podría estar extinta en 26 años, de acá a 26 años en la naturaleza.
Entonces me pareció esencial poner esfuerzos de conservación en una especie tan única, tan amenazada, tan desconocida, y que al mismo tiempo me permite abordar toda la complejidad del bosque, porque si no logramos conservar los bosques, no vamos a lograr conservar esta especie. Y los bosques tienen gente, tienen derechos, tienen otras especies súper interesantes también. Entonces me da todo el abanico de posibilidades de seguir explorando la región, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado este proyecto quinilero desde su fundación en 2015 y cuál ha sido su mayor logro hasta ahora? Yo creo que nosotros comenzamos aún sin ser proyecto quinilero. O sea, yo cuando decido quedarme, le dije a Sara, que hoy día es mi mujer, que vayamos, que estemos, que exploremos juntas, trabajando con la gente local. Hicimos entrevistas, hicimos monitoreos de fauna participativos, y entonces empezaron a sumar amigues. Vino Ivana, después vino Dardo, después vino Hugo, vino y se fue Lucas, vino y se fue otra gente, vino Gastón, digo, como que un montón de amigues que estaban dando vueltas con sus propios proyectos, pero todavía muy incipientes o aún sin decidir qué iban a hacer con su adultez. Iban llegando a Chaco y se iban sumando, y también nos íbamos encontrando con personas de acá, de Chaco o del NEA, que estaban interesadas en ser parte de lo que veníamos haciendo. Y así orgánicamente se fue formando el grupo. En 2015 formalizamos nuestra existencia por el hecho lamentable de que nos llevó puestos del desmonte, básicamente. El Chaco Seco es una región que es formidablemente enorme. Son los bosques secos subtropicales más grandes del mundo y son muy extensos, muy bellos, pero al mismo tiempo tenemos una de las tasas de desmonte más altas del mundo. O sea, perdemos los bosques con una de las velocidades más rápidas. Y en su momento, cuando nos instalamos acá a trabajar, yo pensaba, no quiero estar resolviendo ese tipo de problemas tan pesados, tan difíciles, porque a fin de cuentas tiene que ver con grandes poderes, con empresas, con el agronegocio, con lo inmobiliario. Entonces yo me quedé en la parte mejor conservada del bosque chaqueño, de Argentina, y puse mis esfuerzos ahí con las personas que habitan tradicionalmente esos bosques. Y de repente ese desmonte que me quedaba un poco más lejos avanza tan rápido que llegó y empezaron a desaparecer los bosques donde trabajábamos, y la gente con la que trabajábamos no sabía cómo resolver. Hubo personas que firmaron cosas sin terminar de entender lo que firmaban, perdieron árboles, perdieron sus hogares, perdimos áreas boscosas y muchas especies que estudiábamos no estaban más en muchos lugares. Y ante esa situación tan dolorosa, donde realmente consideré irme porque ya estaba terminando mi doctorado para entonces y bueno, y no sabía bien qué hacer con tanto dolor y tanta angustia y un problema que yo sentía que me quedaba grande, pero por suerte, como éramos varias personas en ese momento en el bosque, nos unimos, empezamos a averiguar y a ver qué se podía hacer, y en ese contexto es que decidí que lo mejor era redoblar la apuesta, digamos. Si yo estaba trabajando más que nada en ciencia y en investigación, trabajar también en la implementación correcta de las políticas públicas, de las leyes, ayudar a que las leyes sean justas, ayudar a que las familias locales puedan realmente, si quieren, habitar los bosques y mejorar su vida, su buen vivir, digamos, en búsqueda de ello, porque cuando estas personas se quedan en los bosques los conservan, entonces es una estrategia de conservación también, además de que es lo justo. Y ahí con estos tres ejes y el respeto como eje principal, digamos, de sostén de estos tres ejes, el fortalecimiento local, las políticas y la investigación científica, así nace Proyecto Quimilero, redoblando la apuesta de lo que ya veníamos haciendo y agregando ejes a un trabajo que ya veníamos realizando. Y en cuanto al mayor logro, para mí el mayor logro que tenemos es seguir existiendo después de más de 10 años de trabajo como grupo independiente, que jamás hemos faltado en nuestros valores. Obviamente hemos cometido miles de errores, como todas las personas y todos los grupos, pero nunca faltamos a nuestros valores. Nunca tuvimos que depender, ni aceptamos depender de partidos políticos ni de personas que tienen poder y que por ahí muchas veces quieren cooptar o desarmar esfuerzos independientes. Nosotros sobrevivimos, somos personas del país, de Argentina. Yo no soy chaqueña, pero he decidido vivir en Chaco
mi hijo nace acá, o sea, tengo mi hogar acá y seguimos adelante en un contexto de corporaciones, en un contexto de grandes ONGs, en un contexto donde hay una crisis climática y ambiental enorme y una gestión política actual bastante complicada. Nosotros seguimos trabajando y seguimos sosteniendo y pudiendo pagar algún que otro sueldo, no tan bien pago como quisiéramos, pero sí pudiendo dar algún puesto de trabajo y formando estudiantes, recursos humanos, como se suele decir, estudiantes que puedan continuar el camino, no necesariamente dentro del grupo, pero que puedan continuar el camino de una conservación con inclusión social, con una mirada diversa, ética sobre la conservación. Entonces ese para mí es el mayor logro que tenemos. Muy, muy interesante todo esto que estás contando. Bien, Micaela, entonces, ¿podés decirnos cuál es el papel de las comunidades locales indígenas en tu trabajo de conservación y de qué manera colaboran con el proyecto? Yo veo la conservación como, por lo menos en la región que yo conozco, que yo trabajo, pero creo que es bastante generalizado. No puede haber conservación sin las comunidades locales, a escala regional por lo menos. Vos podés hacer áreas protegidas estrictas, podés usar un montón de métodos que tienen que ver con la conservación, pero allí donde vos estás trabajando, sea en una especie, 2 especies o sea en un ecosistema y quieras conservar, las comunidades locales son líderes, son las personas que habitan el territorio, son las personas que a la larga van a sostener o no los esfuerzos de conservación. Por eso y con esa mirada trabajamos desde Proyecto Quimilero y trabajo yo como profesional con las comunidades locales, los pueblos indígenas, es central en el trabajo que realizamos, tanto en el diseño de los objetivos como en el diseño de los métodos, el análisis de resultados. Mi trabajo busco que esté en función de las necesidades del territorio y la ejecución de los trabajos que realizamos tratamos de que sea en conjunto con las comunidades locales. Tampoco tirarles todo el fardo a estas personas porque obviamente hay un montón de situaciones en los bosques del Chaco bastante crudas, hay altos índices de pobreza, de desnutrición, etcétera, pero eso también se complementa con una riqueza cultural enorme, un saber ecológico espectacular. Entonces, mi mirada es que tenemos que fusionar el conocimiento y los métodos científicos con el saber y los métodos locales, tradicionales, ancestrales. Y en esa unión me parece que podemos encontrar soluciones locales desde donde escalar a realmente solucionar problemas que son de escala global en este momento. Y bueno, por ese motivo, para mí, el buen vivir de las comunidades locales y de los pueblos indígenas y la garantía de sus derechos es central en todos los trabajos de conservación que realizamos. Y de hecho, en nuestros trabajos, con estadísticas muy certeras, hemos visto que estas personas y estas comunidades, cuando tienen garantizados sus derechos, son las personas que conservan los bosques, son barreras al avance de la deforestación. No solo eso, sino que con cámaras trampa vemos cómo sus territorios funcionan también para resguardar biodiversidad, para que se reproduzca el quimilero, por ejemplo, que es esta especie tan amenazada. Entonces, no es solo bosques en pie que están conservando, sino que realmente están contribuyendo a que sigan existiendo los últimos bosques del Chaco. Y por eso me parece que merece no solo nuestro respeto, sino nuestra responsabilidad profesional de preguntarnos ante quién ponemos al servicio nuestra formación, nuestras capacidades y de qué manera. Entonces, bueno, nuestra elección es para las personas del monte y de una forma respetuosa, donde nuestro saber no avasalle el saber local, sino que se puede unir respetuosamente. ¿Cómo crees que la educación ambiental puede contribuir a la conservación del Chaco y a la protección del pecarí quimilero? Bueno, yo no soy educadora y la verdad es que no trabajo exactamente en educación ambiental. Hemos hecho muchos trabajos, pero siempre los enmarqué dentro de lo que son intercambios de saberes, o casi siempre en lo que son intercambios de saberes. Siento que la educación ambiental, cuando hablo de eso, es más dirigido a personas que realmente no saben, ¿no? Que pueden estar en ciudades o en otros lugares más lejos del bosque, y como yo trabajo más adentro del bosque,
por ahí no trabajo en educación. Sin embargo, me parece que es esencial que justamente esas personas que por ahí pueden estar, no sé, en Buenos Aires, en Rosario, en otro lado, incluso en otro país, tengan noción de lo que pasa en el Chaco, porque el Gran Chaco Sudamericano es la ecorregión más grande de Sudamérica después de Amazonía. Es un pulmón verde gigantesco donde además de bosque, tenés humedales, tenés pastizales, tenés una biodiversidad gigante, tenés una diversidad de culturas espectacular. Y en esta región, o ecorregión, que tenemos estos desmontes tan terribles, estamos perdiendo todo eso muy rápido. Es nuestro patrimonio lo que perdemos. Es el abuso a los derechos de personas que nos afecta. Por ahí uno piensa, no sé, en Gaza o en lugares lejanos, y realmente a la vuelta de nuestra casa está pasando algo súper grave. Y me parece que tenemos que tener noción de eso, tenemos que reclamar por eso a los decisores, a las personas que tienen las responsabilidades. Entonces me parece que empezar por la educación y la sensibilización no es menor, y al mismo tiempo tener noción de que siendo una ecorregión tan grande, aunque vivas lejos, te afecta ese desmonte. Te afecta cuando llueve brutalmente porque se desreguló el clima, te afecta cuando hace 50.000 grados de calor en verano y tiene que ver con que se desregula el clima. Te afecta si querés verlo incluso desde lo productivo, porque los suelos se están desertificando, erosionando, volando, porque no hay bosque que los sostenga y el pulvillo se va en tormentas de tierra. Y ese es el suelo fértil que se va. Es el suelo de donde se supone que el Estado hace todos los estragos para producir commodities y todo lo que necesita este país supuestamente para pagar sus deudas o lo que sea que tenga que ver con esas economías tan grandes, y sin embargo se desperdicia. Entonces, realmente desde diferentes miradas, desde diferentes ámbitos, es muy importante que nos hagamos cargo, que investiguemos y que aprendamos sobre esa diversidad tan grande que es nuestra, y la podamos abrazar y podamos reclamar. Yo creo que la presión social es súper importante para que nuestras leyes se cumplan bien. Cuando hay ojos mirando, hay cosas que no suceden, y cuando nadie mira, hay cosas que sí suceden y no están buenas. Entonces nos invito a todos a mirar, a visitar también quien pueda. Está el Parque Nacional Impenetrable, está el Parque Provincial Loro Hablador, Parque Nacional Copo. Hay muchos lugares que se pueden visitar dentro de lo que es el Chaco Seco que son espectaculares y valen muchísimo la pena. Claro que sí, que es importante lo que dices respecto a esto de sensibilizarse, porque para hacerse cargo hay que tener una sensibilidad allí clara para afrontar las responsabilidades que nos tocan como sociedad también, y hacer esta presión de la que hablas, presión social, y pedir a la gente que tiene que hacerse cargo, que se haga cargo efectivamente, dejando de lado el greenwashing y dejando de lado estas... bueno, hay muchas leyes, ¿no? Hay muchas legislaciones que no se cumplen tampoco, ¿no? Pero bueno, pasando de pregunta, Micaela, yo quería preguntarte qué consideras que aportaron y siguen aportando las mujeres al avance de la ciencia en pos de una conservación y protección ambiental. Yo siento que nosotras aportamos nuestra mirada. Creo que nos queda un montón por explorar respecto a lo que tiene que ver con el género y cómo nosotras vemos el mundo, el universo, la investigación científica. Yo, para llegar a donde llegué, porque a mí me va bien, digo, en mi profesión como siendo mujer, siento que un montón de veces en el inicio de mi carrera tuve que adaptarme a una mirada que corresponde por ahí más a lo masculino, para poder llegar a desarrollar lo que yo quería o avanzar en lo que yo quería. Y sin embargo, siento que me gustaría que las siguientes generaciones puedan ser ellas sin tener que ceder tal vez ciertas partes que tienen que ver con nosotras mismas. Explorar cómo lo haríamos si no tuviésemos la dominancia desde otro género. Me parece que es interesante. En el grupo trato de tener mayoritariamente estudiantes mujeres para ver qué pasa con esas dinámicas, cómo lo manejamos, y me parece muy interesante cómo laburamos. No desmerezco en absoluto la mirada masculina, me parece espectacular, solo que me parece que a lo largo de la historia en la ciencia ha quedado desbalanceado. Entonces está bueno dejarnos espacios de exploración, espacios de ver cómo lo haríamos y cómo lo hacemos cuando somos nosotras, no solo las que lideramos, sino todas las que integramos un grupo.
En el trabajo en campo, en el territorio, igual yo empecé a trabajar con mujeres hace menos tiempo, trabajo mucho con hombres porque trabajo mucho con cacería y en las comunidades indígenas principalmente son los hombres que cumplen esa tarea, pero aún así haber integrado a las mujeres en los últimos años y gracias al estudiante de doctorado Andrea Nieme que las incorpora en sus trabajos de tesis, creo que hemos ampliado la visión y completado mucho mejor lo que podemos entender de los ecosistemas donde trabajamos. Entonces me parece que es una deuda que tratamos de saldar y que ojalá que para las que vienen atrás sea un poquito más fácil ser ellas sin tener que ceder ciertas cosas solo para poder hacer lo que desean, ¿no? Micaela, y para cerrar esta entrevista, además de agradecerte el tiempo que tomaste para charlar con nosotras, queríamos que nos dejes un mensaje para las personas que están escuchando este podcast. Bueno, yo creo que son tiempos bastante como movidos, ¿no? En un montón de aspectos. Hay gente que en la ciencia lo llama policrisis. Tenemos una situación de una crisis ambiental, una crisis climática, tenemos crisis políticas, hay muchas cosas que están pasando y los tiempos en los que los estamos manejando para tener que responder mensajes, necesidades, responsabilidades, son muy veloces y no siento que sean tan orgánicos con lo que nos hace bien. Y yo creo que cuando hablamos de conservación es muy importante que no seamos parte del problema. Creo que cuando hacemos conservación estamos buscando algo diferente y tenemos que ser muy cuidadosos en no ser parte de las topadoras, en no avasallar, en aceptar nuestras diferencias, pensar cómo unirlas sanamente, en entender que si otra cultura, otra persona tiene otra forma de ver una taxonomía, por ejemplo, si para vos el arcoíris es un animal y el yaguareté no lo es, ¿cómo yo puedo vivir y trabajar con vos unidos sin desmerecer tu forma de ver el mundo y sin imponerte la mía, sin imponerte mis tiempos y sin que me imponga también a mí el sistema un malestar y una ansiedad generalizada, digamos? Entonces me parece que es muy importante que estemos bien, que estemos conectados con nosotros, con esa naturaleza que queremos conservar. No creo que haya ningún fin que justifique avasallar a nadie, avasallar ninguna naturaleza. Toda decisión que tomemos sobre los territorios y ecosistemas debemos consultarla con quienes los habitan y debemos dialogar y vamos a enriquecer nuestras opiniones, nuestras visiones y su implementación. Y si nosotros pensamos que porque es una emergencia ambiental tenemos que actuar rápido y así sin consultar, poner medidas o tomar decisiones de conservación o hacer verificaciones en conservación, salteándonos la consulta, la interacción honesta, transparente y horizontal con las personas que habitan esos ecosistemas, creo que no vamos a poder salir de este círculo. Entonces está bien conectar, pausar y conectar con todo ese ecosistema, entendiendo que las personas también somos parte de la naturaleza que deseamos conservar. Así es, Micaela, conectar no solamente internet, conectar a la naturaleza es muy importante. Yo también quiero destacar que Micaela recién, hace no mucho, recibió un premio de Nat Geo y es como en su trabajo tiene varios galardones por ahí, así que es un placer tener esta voz aquí tan potente en la Carpincha TV. Guadal, no sé si tienes algo. No, muchas gracias por todo este trabajo que están haciendo y sobre todo también por difundir. Me parece re interesante, además de todo lo que estás contando y el laburo que hacen, esto de compartir saberes, ¿no? Que a veces nos quedamos muy con hay que decir lo que hay que hacer sin estar escuchando tanto. Y no ser parte del problema, ¿no? Que es un gran aporte. De una, gracias. Bueno, si quieren ver igual los trabajos que hacemos, vamos subiendo todo en redes, en Instagram es Quimilero y en Facebook y YouTube Proyecto Quimilero. Perfecto. Ahí vamos a ir a conocer al quimidero. Muchas gracias, Micaela, por este rato. Gracias, chicas, gracias por la invitación. Danke, Style.
Mi nombre espiritual es Soja Texturizada y este es el espacio colectivo en Carpincha TV que lidero, con la intención de sanar el vínculo con lo financiero y hoy especialmente el vínculo con los animales. ¿Con sus animales? Sí, con nuestros animales. Ya pensarlos como propiedades es un poco polémico, ¿no? Ay, Little Purple, ya empezamos. Ay, bueno, ya empezás con todas tus contras, ¿no? Ya lo sé muy bien cómo hablar, ¿no? Vivimos en el capitalismo, o sea, son nuestros, o sea, si los tenemos en casa son nuestros, las cosas son de la gente. Pero es que los animales no son cosas, son seres vivos. ¿Sabes qué, Lila? Yo tengo un don natural y es una conexión con los animales. Entiendo lo que me quieren decir. Me suena a taller. Y bueno, es que yo soy muy generosa y comparto todos mis dones para que otras personas, aunque no puedan comunicarse con los animales, tengan la posibilidad de que yo los conecte a través de mis talleres. Contá. Bueno, en uno de nuestros primeros episodios de Carpincha TV, yo les conté de mi capacidad de hacerle reiki a la comida, a las hamburguesas, a los bizcochos de grasa, para sacarles la tortura animal y así poder comer sin ninguna culpa. Eso fue inolvidable. Nunca te pregunté si se anotó gente. Bueno, claro que sí, es un taller permanentemente, estoy dándolo, todo el tiempo la gente se anota, están los cupos llenos, lista de espera, todo. Pero hoy vengo a contarles sobre un don que tengo, el don de conectar con los animales. ¿Cómo sería eso? ¿Sabes lo que piensan? Entre otras cosas, o sea, soy psicóloga de animales y entiendo lo que quieren y lo que necesitan. Mira, yo creo que todas las personas que conviven con un animal se terminan entendiendo, ¿no? Es una cuestión de sensibilidades también, ¿no? Pero lo de conectar con un animal con el que no convivís, me suena medio raro eso. Mira, te voy a contar cómo son las sesiones de Little Purple. Es una sesión online que yo doy, que tiene, no sé, o sea, que la tengo con la responsable de los peluditos, ¿no? Como me gusta a mí llamar a las mascotas. Y me cuentan qué es lo que está pasando. Entonces, a partir de ahí, yo les doy ciertas indicaciones y observo el comportamiento. ¿Pero esto es online? Claro. El de Reiki también es online. Muy capitalista todo. Parece que más que querés lavar culpas y otras cosas. Bueno, una vez que me dicen cuál es el problema que tienen, yo los voy guiando con preguntas hasta que en un momento siento como un rayo y me baja la información de lo que está queriendo ese peludito. A ver, no es que dude de todos tus dones, pero me parece que no podés tener todos los dones, ¿no? Siento que analizas todo. Hay personas que realmente se conectan con los animales, ¿no? El Reiki es una práctica sagrada y vos haces todo con rápido y efectivo y no puede ser. También curo el empacho, si te sirve. Y tus reflexiones, ¿sabes qué? Me suenan a envidia. Me parece que sos un hereje que convierte todo en consumo. Eso está bueno. Bueno. Ese es un problema tuyo, Little Purple, que vas a tener que limpiar. Quizás en alguno de mis talleres podés limpiar la envidia y sacarte el pensamiento mediocre, ¿no? Que tengo un taller que estoy abriendo sobre eso. Si a vos, que no sos Little Purple, te resuena alguno de mis dones y necesitas de mis servicios, ya sabes que con un poquito de energía, que es dinero, podemos llegar a un trato, ¿sí? Me escribís. Y acá voy a estar para escucharte. Young Style. Me intriga cuando te diste cuenta que tenías esos dones. Bueno, mira, cuando papá me cortó la tarjeta de crédito una vez, que yo no le hice caso, bueno, esa noche me cayeron muchas fichas. Dije, yo tengo que resolver, con lo especial que soy, tengo que resolver también mi economía. Y ahí entendí que el dinero es energía. Ahí el Michi me pedía cosas y yo lo entendía. Bueno, y así. Y lo del empacho te lo pasan el 24 de diciembre. Bueno, qué casualidad todo esto. Bueno, es que en las crisis llegan los mensajes también, ¿sabes? Estás vibrando bajo, Little Purple.
Y llegamos al final de este episodio en el que hablamos sobre los carpinchos y que se convirtieron en un símbolo de lucha y defensa del territorio, especialmente de los humedales, de la posibilidad de una convivencia interespecie y de la importancia que sería que los animales puedan ser reconocidos como sujetos de derecho. Y la urgencia de poder cuidar el ambiente, no solo para la conservación de ciertas especies que están casi en extinción, sino también de la nuestra, ¿no? De nuestra especie, que si seguimos así, anda también bastante cerca de la extinción. Y sí, ¿no? Cada día es un poco más. Y recuerden que pueden vernos mientras sigamos existiendo en YouTube, escucharnos por Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, de activar la campanita, de difundir para que llegue a muchos más lugares e incluso si ustedes tienen alguna lucha territorial que quieran compartirnos, aquí estamos para escucharlas. Así es, y no se olviden de visitar nuestra página web, nuestras redes sociales y si tienen la posibilidad de aportarnos con un cafecito porque este programa lo hacemos a puro pulmón. Y ojalá alguien nos vea nos pueda dar un financiamiento, ahí estaríamos muy agradecidas. Pero mientras tanto, nos vemos en el próximo episodio de este su podcast Ecofeministas, donde somos demasiado ambientalistas para el feminismo y demasiado feministas para el ambientalismo. Chao. Carpincho TV. Carpincha TV es realizado por Lila Andrea, Guadalupe Cuevas, Cristina Croaré, Guadalupe Martínez y Andrea Casabuono. Producido por Radio Z en Buenos Aires, Argentina.